La lectura bíblica para esta ocasión la encontramos allí en Mateo capítulo 13, verso 33. Capítulo 13 de Mateo, verso 33. Mateo 13 contiene 7 parábolas de Jesús que giran en torno al mismo tema. En el verso 33 encontramos una de estas parábolas. Dice: otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Como les comentaba el lunes pasado, quiero hacer un énfasis en la importancia del evangelio y la importancia de la evangelización. Por tanto, estamos tratando de ver qué es el evangelio y por qué proclamamos el evangelio. Cuando Jesús va a la cruz, constituye la culminación de un problema que se venía gestando 3 años antes. Cuando comienza su ministerio, la gente empieza a seguirlo. Al principio lo siguen y es un maestro nada más. Después esto se va multiplicando, forma a los discípulos y después una masa muy importante de personas. Y Jesús está siendo muy crítico con todo el sistema y la fe de ese pueblo. Muchas veces se encara directamente con los religiosos que tienen poder y los acusa, los denuncia por la corrupción que había allí. Es decir, Jesús no era una persona agradable para el poder, pero resulta que la cantidad de gente detrás de él crecía cada día más. La gente estaba mirando a Jesús y decía: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor, buscando ciertamente algún tipo de salida. Ahora entendían todos que lo que Jesús quería decir. El Evangelio de Lucas y de Juan nos hablan al final de los últimos minutos que los discípulos pasaron con Jesús y nos dicen que poco antes de ir a Getsemaní, el Señor ya les ha hablado a sus discípulos y les ha dicho que va a ir a la cruz y que va a morir y que va a resucitar. Entonces ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él dice: basta. Quiere decir que había una actitud de que lo que tenemos que hacer ahora que somos poderosos, ahora que tenemos mucha gente alrededor, que Jesús hace milagros, ahora es el momento de poner en orden todas las cosas y la revolución se hace con violencia. Sin violencia no hay revolución. Eso es lo que ellos creían. Así lo entendió también Pedro, que en Getsemaní tomó una espada, la desenvainó e hirió a un siervo del sumo sacerdote. Quiere decir que los que estaban con Jesús no habían entendido cuál era el mensaje del evangelio y creían que para cambiar al mundo se necesitaba la violencia. Pero no solo ellos creían eso. Los gobernantes también creían que Jesús llevaría al pueblo a la violencia. En el Evangelio de Juan dice que se reunió el Sanedrín, el máximo tribunal judío, y dijo: si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Es decir, nos van a destruir los romanos. Ahora es interesante que ellos mencionen a los romanos porque los romanos actuaban en caso de sedición. Quiere decir que ellos sospechaban que Jesús era un sedicioso. Y un sedicioso es alguien que dice: vamos a desbancar al gobierno que hay y nos vamos a poner nosotros en su lugar. Quiere decir que hay una coincidencia tanto en los discípulos como en los enemigos de Jesús. Ahora ha llegado el momento crucial y hay que prepararse, decían ellos. Hay que prepararse para la revolución. Hay que prepararse para la violencia. Esto indica que ellos habían comprendido solo una parte del evangelio. Que el evangelio es revolucionario. ¿Qué es revolucionario? Claro que el evangelio lo es. Que el evangelio cambia a la gente, claro que la cambia. El evangelio es todo eso y mucho más. El punto en discordia es cómo se manifiesta el carácter revolucionario del evangelio. Eso no lograban comprenderlo.
Y lo más lamentable es que han pasado 2000 años desde esto y vemos muestras en el mundo, sobre todo en el occidental, que indican que aún no hemos entendido cuál es el mensaje de Jesucristo. Durante el siglo XX se interpretó el Evangelio a la luz de las ideologías de moda. Fue así como desde la ideología marxista apareció la denominada teología de la liberación, de donde el Evangelio era la liberación del pueblo de la opresión económica y se basaban en cómo Dios liberó a Israel de la opresión egipcia. Y las plagas, bueno, decían los liberadores, serían las plagas que ataquen a los opresores. Y resulta que se ensangrentó Latinoamérica. Aunque ellos se declaraban cristianos y estar haciendo la obra de Dios, sin duda que ellos estaban proponiendo un falso concepto del Evangelio. Y por otro lado, apareció la otra forma de entender la vida social y con ella otro tipo de teología. Ya no de liberación, sino de prosperidad. Ahora resulta que el Evangelio es materialismo. Tenemos que tener bienes materiales y vamos a Jesús para que nos dé dinero, para que nos dé comodidades, para que nos dé salud, etc. Y esto todavía lo vemos el día de hoy. Es decir, para entenderlo mejor, tenemos un evangelio de izquierda y un evangelio de derecha. Un evangelio marxista y un evangelio liberal, y los tenemos todavía flotando en el ambiente. Pablo les habla a los Gálatas y les dice: estoy maravillado realmente de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. Quiere decir que desde el principio había gente que no entendía lo que era el evangelio y estaba cambiándolo por un evangelio distinto. Y no es que haya otro evangelio, no es que haya diferentes enfoques del evangelio. Por supuesto que no, pero hay quienes pervierten el mensaje fundamental. No es yo lo veo así o yo lo entiendo así, no. El evangelio es muy claro y está escrito, por tanto, todos podemos recurrir a la fuente. Y si hay una cosa que el evangelio no hace, es incentivar ni al materialismo ni a la violencia. Por el contrario, qué lamentable que muchas veces nuestros propios intereses nos lleven a abrir la Biblia y hacerle decir lo que ella no dice. El apóstol Pablo dice a los Gálatas: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. E inmediatamente dice, escúchelo bien: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si alguno quiere pervertir el evangelio, este es maldito por Dios. Recibe el anatema, la maldición de Dios. ¡Qué terrible! En el capítulo 13 que leíamos allí en Mateo, hay 7 parábolas de Jesús, una detrás de otra. Y en esas parábolas se habla del reino de Dios. Cómo los judíos evitaban esta palabra reino de Dios hasta el día de hoy. Mateo, que está dirigido especialmente a los judíos, utiliza la palabra el reino de los cielos. Hecha esta aclaración, si una persona quiere saber qué es el reino de Dios y cuál es la mecánica del reino de Dios, tiene que tomar el capítulo 13 de Mateo y analizar cada parábola, y cada parábola le va a ir mostrando un aspecto diferente de cómo se maneja el reino de Dios, cómo crece, cómo se multiplica el reino de Dios. Nosotros hemos elegido una parábola para que nos ayude en lo que nosotros estamos enfocados en esta hora, la parábola de la levadura. Esta es una parábola muy interesante. Jesús ejemplifica con cosas muy cotidianas y que tienen que ver con la vida diaria. Él habla de una mujer que va a amasar el pan. Y Jesús exageradamente pone esto para que podamos entender esto, para entender lo que quiere decir. Dice que tenía 3 medidas de harina. Yo no entiendo esto, pero son aproximadamente 30 kilos de harina lo que va a amasar. Me imagino que con 30 kilos de harina se debe hacer bastante pan. Entonces, o era panadera la mujer o tenía una familia muy numerosa, pero ella iba a amasar el pan.
Y Jesús pone esto para mostrar algo que es la diferencia entre el tamaño de la realidad, que sería la harina, y la diferencia que hace un pequeño fermento que se pone dentro de la masa, como lo es la levadura. Ese fermento hace que leude la masa, que crezca. Y Jesús dice, el reino de los cielos es así. Es como algo que se coloca en el interior de la persona y comienza a crecer desde adentro. Empieza a transformar desde adentro. La levadura como fermento es silencioso, es persistente, es transformador. Ese fermento genera un calor y va transformando la masa. Es decir, es algo muy pequeño, pero muy poderoso que se colocó adentro y que silenciosamente agranda y transforma la masa. Cuando salieron los cristianos, el primer siglo, tuvieron que ir al mundo greco-romano, que era un mundo pervertido totalmente. Ellos vivían en la última provincia del Imperio Romano y constituían un pequeño grupo frente a 100 millones de personas que formaban el gran imperio y de donde todos eran paganos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Seguramente se habrán preguntado. Pero Jesús le había dicho, ustedes son la levadura. Y toma un hombre que era un perseguidor de la iglesia y que un día tropieza con él en su vida. Sí, porque Pablo no buscó a Jesús. Él tropezó con Jesús y su evangelio allí en el camino a Damasco. Tiene un cara a cara con el Señor y eso lo lleva a una crisis tremenda y hace que en su interior comience una transformación profunda. Tan profunda que va a la sinagoga y discute con los judíos. Tan profunda que va y empieza a preparar a los cristianos. Tan profunda que sale a 3 viajes misioneros. Entonces, ¿qué es lo que había pasado con él? Hubo algo innegable que tocó su corazón, que transformó su vida comenzando desde adentro hacia afuera. Sí, porque el evangelio cambia de adentro hacia afuera. No se hace por la fuerza. No actúa por la fuerza ni actúa por medio del engaño. Como cuando alguien dice, venga Cristo, y Cristo le va a solucionar sus problemas. No, no es así como actúa el evangelio. Actúa poderosamente cuando entendemos lo que Jesucristo es y lo que es el evangelio y dejamos que eso penetre en nuestro corazón y se internalice en nuestras vidas. Así fue como el evangelio comenzó a permear el mundo antiguo. Así es como llegamos al siglo IV después de Cristo, cuando el imperio oficializa el cristianismo. Y resulta que ahora todos eran cristianos, pero cuidado. Hubo creyentes genuinamente convertidos, pero no todos. De hecho, el imperio siguió en manos de sinvergüenzas que robaban todo. Por tanto, en medio de esa realidad, el imperio necesitó una fuerza renovadora. Y esa fuerza renovadora estaba allí, avanzando por debajo. No ejercía violencia. Tampoco vendía espejos de colores a la gente. Simplemente hablaba de Jesucristo. Y dejaba que Jesucristo llegara al corazón para que hiciera la obra transformadora. Pablo pasó 3 semanas en Tesalónica, nada más. Allí habló de Jesucristo y se fue. Después comisiona a alguien que visite la ciudad, a Timoteo, un varón que colaboraba con él. Y cuando llega a la ciudad y le trae el mensaje, ya no hace falta que nadie predique nada, porque esta gente que ha recibido a Cristo ha sido transformada en tal forma que los demás, los que lo ven, dicen, se volvieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y comenzaron a predicar y llenaron todo del evangelio de Cristo. Quiere decir que el evangelio era algo que se movía en el interior de la persona. Por eso cuando Pablo está preso en su última prisión, le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, que pongan el objetivo de su vida en su corazón, en la parte interior de la persona. ¿Para qué? Para que el evangelio llegue y comience la transformación, la fermentación desde adentro. Sí, porque si no hay llegada del Espíritu Santo, no hay una transformación verdadera. El proceso transformador del evangelio comienza en el interior de la persona. Pablo dice a los romanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es lo que entra por la boca, es lo que sale de adentro. Y el evangelio es eso.
El Evangelio sale desde adentro de la persona. El Evangelio es justicia. Es vivir dentro de las leyes de Dios y dar a cada uno lo que le corresponde. Esto es lo que el Evangelio hace en el corazón de la persona. El mensaje del Evangelio llevado al corazón por el Espíritu Santo golpea duramente allí hasta producir una transformación de vida. Esa transformación se ve muchas veces cuando se predica el Evangelio o cuando se manifiesta simplemente lo que es el Evangelio en la vida de una persona. Pablo y Silas estaban en Filipos, en la ciudad de Filipos, y son encarcelados. Los mandan en la cárcel de más adentro, de máxima seguridad, y ahí lo ponen en el cepo. Los dos, por predicar el Evangelio, allí están. Bueno, hay una serie de sucesos, y en esos sucesos de pronto el carcelero escucha la palabra de Pablo que le dice que tenía que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y ese hombre se entrega a Cristo inmediatamente. Cambia todo. ¿Por qué? Porque le saca del cepo, venda sus heridas y los lleva a su casa. Y uno dice, ¿qué fue lo que pasó con este hombre? ¿Se volvió loco? No, no se volvió loco. Lo que pasa es que él entendió de golpe lo que es el poder de Dios. Y el poder de Dios comenzó a obrar en su vida, a trabajar en él. Cuando Jesús está andando por Israel, entra a una ciudad y se encuentra con un hombre que era un cobrador de impuestos, un estafador que seguramente se había enriquecido con esto. Su nombre, Zaqueo. Jesús se acerca y habla con él en la casa. Y cuando termina, Zaqueo dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lo declaró públicamente. ¿Qué pasó en el corazón de esta persona? Hubo algo que se movió dentro de él y transformó su vida. En otra ocasión Jesús entra a la ciudad de Gadara. Allí estuvo muy poco tiempo porque lo echaron prácticamente. Y allí había un hombre que corría por las tumbas como un desesperado. Un loco que rompe cadenas y nadie lo puede atar. Y da alarido de día y de noche y atormentaba con eso a toda la comunidad. Jesús se acerca a él y la presencia de Dios por medio del Evangelio entra en ese ser de una forma maravillosa porque deja todo y cambia y se siente y ya no está más loco, sino en su juicio cabal. Esta es la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas. La manifestación exterior que se produce en todos ellos impacta hacia afuera, la manifestación interior, impacta hacia afuera. ¿Qué fue lo que impactó al carcelero de Filipos? Había dos presos, supuestamente peligrosos, puestos en la cárcel de más seguridad, fijados a un cepo. Pero a la medianoche ellos estaban alabando a Dios, mientras que todos los demás presos estaban maldiciendo al imperio, maldiciendo al carcelero y a todos. Resulta que estos presos eran diferentes. Ellos estaban agradecidos a Dios y esto lo impacta enormemente. Cuando Jesús llamó a Leví, el publicano, otro de los recaudadores de impuestos, Jesús lo llama y él deja el banco donde él cobraba los tributos y sale detrás de Jesús y dice que al poco tiempo llamó a todos los publicanos, a todos los cobradores de impuestos y los convocó en su casa para que ellos escucharan a Jesús. Todos fueron a escuchar a Jesús. ¿Y por qué fueron? Porque se decían, yo me imagino, ¿te diste cuenta de lo que pasó con Leví? Ahora es distinto. Su vida ha cambiado. Es que estuvo con un tal Jesús. ¿Por qué no vamos a escucharlo y ver qué es lo que pasa? Y fueron para ver qué es lo que había pasado. Por el testimonio de un hombre en quien Dios había hecho una obra que se demostraba en su vida. La obra de Dios se hacía evidente en él. El carcelero fue tocado porque había dos hombres que habían sido tocados por Jesucristo y mostraban en su vida la obra de Dios. Lo que quiere decir que la forma de hacer llegar el Evangelio es a través de la vida, de su vida y de mi vida, y también a través de nuestras palabras. Pero lo primero que tenemos que saber es que el Evangelio se predica primeramente con la conducta. Es un poderoso mensaje para mostrar la obra de Cristo en la vida.
Un día el Señor se sienta en el pozo de Samaria y entonces viene una mujer de vida desordenada. Habla con aquella mujer Jesús y esto es suficiente para que ella salga corriendo hacia la ciudad a llamar a la gente, a sus vecinos y a decirles a viva voz, he encontrado al Mesías, he encontrado al Mesías. Pregunto, ¿desde cuándo esta mujer de vida desordenada estaba tan interesada en el Mesías? Es que algo pasó en ella, algo tocó su corazón. El Evangelio es la obra de Dios llegando al corazón y transformando la vida de la persona, haciendo una transformación que es de adentro hacia afuera. Y esa persona se transforma en un transformador de la sociedad, pero también de adentro hacia afuera. No va a ejercer violencia, no va a ir a matar a nadie, nada de eso. Va simplemente a manifestar en su vida lo que Jesucristo hizo. Cuando yo llego al Evangelio, el Evangelio cambia mi sentido de vida, mi sentido de familia, cambia mi sentido de vida social, cambia mi sentido de la educación de mis hijos, cambia mi disciplina personal, cambia mi responsabilidad, cambia todo. Me transforma en una persona diferente porque el Evangelio afecta todas las áreas de mi vida. El apóstol Pablo va a sintetizar esto en la segunda carta a los Corintios cuando dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, pensamos en una forma radicalmente diferente al mundo. Y Jesús demandó a los suyos, bueno, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Lucas dice que Jesús dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Quiere decir que los cristianos no salieron para hacer proselitismo. Lo que hicieron fue predicar a Jesucristo, para que Jesucristo fuera aquel que transforma la vida y para que las personas lo siguieran a Él. El apóstol va a decir, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es el poder de Dios trabajando en el corazón. ¿Cuál es la misión que tenemos nosotros en este tiempo, en este momento? El hombre de hoy es un hombre centrado en el aquí y en el ahora. No piensa en la eternidad, pero tampoco quiere pensar en la eternidad. Piensa que va a ser eterno, por tanto, no hablemos de la muerte, no hablemos de que se acaba, no hablemos de esas cosas. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Porque tiene miedo. Entonces, inmediatamente que usted toca ciertos temas, la gente se pone tensa. ¿Y eso qué demuestra? Que tiene miedo porque no tiene respuesta. Son personas que están desencantadas de la vida y de la realidad, que no quieren mirar hacia atrás, pero tampoco quieren mirar hacia adelante. Entonces lo único que miran es el presente, es el hoy. Hoy encontramos cada vez más jóvenes cuyo proyecto de vida no pasa de 7 días. ¿Qué voy a hacer el fin de semana que viene? Pero no tienen un proyecto a largo plazo. ¿Por qué? Porque ha colapsado la esperanza. Tenemos que llegar al corazón de ese hombre, de ese joven, centrado en el aquí y en el ahora, que no tiene sentido de trascendencia, que está viviendo aquello que dice el Evangelio, comamos y bebamos que mañana moriremos. Con un gran hastío, descreído, materialista, hedonista, individualista, y que va cayendo lentamente en el pensamiento hegemónico de que todos tienen que pensar así. Ahora nosotros tenemos que ir sin caer bajo la influencia de esto. ¿Para qué? Para ser hombres y mujeres de Dios que muestren en sus vidas el poder de Dios y que hablen de lo que es el Evangelio. El apóstol Pablo siempre hacía énfasis en el testimonio y en la vida. Pero dice también algo que es muy interesante. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Y permítame decirles que cuando Pablo dice quien les predique, no está pensando en el púlpito de la iglesia. Está pensando en lo que cada uno predica todos los días. En eso. Quiere decir que hay que vivir y hay que hacer. Yo creo que nosotros tenemos una gran disyuntiva como cristianos. ¿Nos vamos a acoplar a las demandas de este mundo?
¿Vamos a aportar al aturdimiento general? ¿Se puede aportar al aturdimiento general? Sí, se puede aportar. Y en muchos casos se aporta al aturdimiento porque se invoca a Jesucristo, pero se le priva a la gente que vea su propia realidad. Hay personas que hablan de Cristo, pero promueven el fetichismo, entonces confunden a la gente. Tome este talismán para que Dios actúe en su vida. Es un engaño a la gente. No, tenemos que ser la opción como cristianos. El cristiano siempre tuvo que ser la opción y tiene que predicar lo trascendente, no lo intrascendente. Lo trascendente es que hay esperanza en Cristo, no solo acá y ahora, sino también para la eternidad. Que no solo hay vida abundante aquí, sino que hay vida eterna también, y esa es la esperanza cristiana. Entonces, transmitamos en primer lugar la esperanza cristiana. Aportamos a esta sociedad el equilibrio y la paz. Y lo podemos hacer en cualquier situación, aún en las situaciones más tensas de la sociedad. Podemos manifestar que estamos aportando al equilibrio y a la paz. Cristo nos enseñó acerca de la paz. Nos enseñó acerca de la humildad. Él no fue un hombre violento. Dice Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En medio de una sociedad tan violenta, que busca reivindicaciones por medio de las armas y de la fuerza, el mensaje de Cristo sigue siendo un mensaje de paz y un mensaje de esperanza. No somos de los que vociferan. No somos de los que tiran piedras contra las autoridades. No somos de los que destruyen las propiedades ajenas o de los que detonan vehículos en pro de una reivindicación. Somos gente de paz. Somos gente de paz. Sabemos que no vamos a ganar nada por la vía de las armas. El cristiano puede estar en cualquier situación y dar un mensaje de paz y un mensaje de esperanza. Porque ese es el mensaje que nos encargó nuestro Señor. Nuestro mensaje no está en una ideología o en un principio económico. Nuestro mensaje de paz y esperanza está en Cristo Jesús. Y a Cristo Jesús es a quien tenemos que predicar, porque es aquel que tiene poder para cambiar nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Si como cristianos el Señor obró en nuestras vidas, si como cristiano el Señor obró en tu vida, y sigue obrando en tu vida, entonces en este momento el Señor te dice, necesito que seas un testigo y que hables del poder de Dios que transforma la vida de los hombres, pero la transforma desde adentro hacia afuera, para que Cristo entre en el corazón de las personas y para que podamos tener personas que cambian radicalmente, no por la presión económica, no por la presión social, no por la presión ideológica, sino porque Cristo cambia la vida desde el interior de la persona. Es importante, amada iglesia, estimados hermanos que me escuchan, que este mensaje, este evangelio de Cristo, corra y llegue al corazón de las personas para que produzca un cambio que empiece desde adentro. Que Dios realmente nos bendiga para que podamos cumplir con el alto ministerio que Él puso en nuestras manos.